Buenos días, es un gusto nuevamente verlos de esta manera y continuar nuestras historias de la narrativa. En nuestro último episodio habíamos visto cómo Pablo es llevado de Jerusalén a Cesarea por el comandante romano de Jerusalén, porque se entera que hay un plan de matar a Pablo, entonces se lo lleva al gobernador romano que estaba en Cesarea y se llamaba Félix. Y Félix decide mantenerlo preso ahí en su palacio durante un tiempo. Pero antes de contar nuestra historia del día de hoy, déjame hacerte un par de preguntas. ¿Cuánto tiempo crees que es mucho esperando que se cumpla una promesa de Dios? Déjame hacerte otra pregunta. ¿Qué tanto valor crees que tiene el usar tu historia de cómo conociste a Jesús para ayudar a otros a conocerlo o para ayudar a otros a entender por qué tienes esa fe en Jesús? Esta es una historia de la palabra de Dios. El gobernador Félix mantuvo preso a Pablo en Cesarea por 2 años, aunque con cierta libertad. Él permitía que vinieran los amigos de Pablo a visitarlo y a traerle cualquier cosa que él necesitara. A veces Félix mandaba traer a Pablo para escucharle, le gustaba lo que Pablo hablaba. Otras veces era para ver si Pablo le ofrecía dinero con tal de dejarlo ir. Y así pasaron 2 años. Al cabo de los 2 años, Félix termina su asignación ahí en Cesarea y viene otro gobernador romano llamado Festo. Cuando Festo llega al área de Palestina, él va a Jerusalén y estando ahí los líderes religiosos le piden que les lleve a Pablo para juzgarlo en Jerusalén. Pero esto lo hacían porque querían emboscar a Pablo en el trayecto y matarlo. Y Festo les dice que no, que cuando él regrese a Cesarea, si ellos quieren pueden ir allá y allá van a juzgar a Pablo. Entonces se hace este juicio a Pablo y los líderes religiosos lo acusaban de muchas cosas, pero no podían comprobar ninguna. Y entonces Festo le pregunta a Pablo, dice, bueno, oye, ¿tú estarías dispuesto a ir a Jerusalén para ser juzgado ahí? Pero esto lo hacía porque él quería caerle bien a los líderes religiosos. Pero Pablo le responde que él no ha hecho nada malo ni en contra de los judíos ni en contra de los romanos, y por lo tanto apelaba al César para que se hiciera justicia. Y ahí terminó ese juicio. Pero Festo no sabía cómo podía proceder después de esto. Y en cierta ocasión que le visita el rey Agripa, que era judío, le pide que escuche a Pablo para ver cómo podía presentarse el caso en Roma, porque eran cuestiones religiosas y Festo realmente no sabía tanto de la religión de los judíos. Entonces Pablo, cuando se ve frente a Agripa, le cuenta la historia de cómo había sido su vida, de cómo él había sido una persona muy celosa en cuanto a la religión y cómo había encontrado a Jesús cuando él iba hacia Damasco. Jesús, le dijo a Agripa, me dijo que llevara el mensaje de perdón de pecados y de la vida eterna en el cielo, tanto a los que son judíos como a los que no son judíos. Y le dice, ¿y cómo iba yo a desobedecer la visión divina? Pues es el mismo mensaje de Moisés y los profetas, que el Mesías debía padecer y que él sería el primero en resucitar. Y cuando escucha esto, Festo le dice, Pablo, has estudiado tanto que te has vuelto loco. Y Pablo le responde, no son locuras. El rey sabe de lo que estoy hablando, pues él también cree en los profetas. ¿No es así? Pregunta Pablo. Y Agripa lo piensa y le dice, casi me convences de hacerme cristiano. Y Pablo le dice, pues eso es lo que quiero, que ustedes fueran también como yo, aunque no en el hecho de estar prisionero, claro. Y entonces Festo y Agripa platicaron después y se pusieron de acuerdo de que no había nada por lo cual condenar a Pablo, pero que como él había apelado a César, tenía que ser enviado a Roma. Y entonces Festo le pide a un comandante romano llamado Julio que con un grupo de soldados lleve a Pablo y a otros prisioneros a Roma. Y Julio permite que algunos amigos de Pablo vayan con él también a Roma. Y ya todos juntos van hacia la costa, donde se embarcan para llegar a Roma.